Este es el comunicado de prensa que publicó el día de hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, donde yo no recuerdo que haya ocurrido antes. Sancionan por primera vez a Cárteles Unidos y a los Viagras. El comunicado es bastante amplio, lo estaba leyendo. Dice cosas que revelan situaciones que el gobierno de México ni siquiera atiende. Por ejemplo, este tema del reclutamiento de mercenarios, porque esos son colombianos que están contratando tanto los Viagras como Cárteles Unidos para todo este aparato de terror que tienen, de los explosivos, de las minas, que incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos habla de cómo han asesinado soldados con minas. Lo que nosotros hemos sabido, ya ven, al gobierno no le interesa. Y es la primera vez que aparecen nombres de algunos de estos delincuentes que nosotros conocemos muy bien. Dice, no lo voy a leer todo, las partes importantes. Dice, hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a 2 conocidos cárteles mexicanos, Cárteles Unidos y los Viagras, y a 7 personas afiliadas, vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola mexicano, algo que conocemos de sobra. Estos malnacidos allá en Tierra Caliente extorsionan a limoneros, aguacateros, a todo aquel que tenga un arbolito de aguacate, van y lo extorsionan. Esta medida del Tesoro, adoptada en cumplimiento de las autoridades antinarcóticos y antiterroristas, implementa la directiva del presidente Trump de eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense. Bueno, aquí luego ya habla el secretario del Tesoro, que dice que las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo. Pues sí, esto es lo que hacen. Pero bueno, acá abajo, fíjense lo que dicen: violencia desbordante y extorsión en Michoacán. Michoacán, un estado del occidente de México, alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio, muchas de las cuales han sido designadas por la OFAC. A medida que estas organizaciones crecen, se dividen y compiten por el control. Han surgido nuevos cárteles en los últimos años, pero ya ven que dice el gusano, o decía el gusano Barrenador, que en su sexenio no había nuevos cárteles. No, güey, ¿y esto qué? Se dividen y compiten por el control. Han surgido nuevos cárteles en los últimos años. Estos grupos, incluidos los designados hoy, luchan por el control de las rutas de narcotráfico y la oportunidad de participar en lucrativas prácticas de extorsión que perjudican los intereses de Estados Unidos y de México. Obviamente, fíjense por ejemplo en la exportación de aguacate a Estados Unidos. Como el aguacate ya trae su porcentaje de extorsión de por medio, obviamente el comprador, el importador del aguacate en Estados Unidos lo paga más caro. Y obviamente sale al mercado en Estados Unidos más caro. Entonces esto perjudica tanto a México como a Estados Unidos. Miren, hablan así directamente de los Viagras y me llamó la atención, a ver si lo localizo rápido, un grupo que mencionan que yo nunca había escuchado. Si alguien sabe, me dice. Los cárteles mexicanos, incluidos Cárteles Unidos y los Viagras, han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y la violencia. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la designación de Cárteles Unidos, también conocido como Cárteles Unidos en inglés, como una organización terrorista extranjera, de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su forma enmendada, y como un grupo terrorista global especialmente designado, de conformidad con la orden ejecutiva tal. Luego abajo dice, esto que era lo que les quería comentar: Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos, fentanilo, y su tráfico a Estados Unidos. Además, la organización se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas. En su brutal conflicto con Cártel Jalisco Nueva Generación, otra organización terrorista extranjera, y el Grupo de Acción de Seguridad Nacional. Esto es algo que yo nunca había escuchado. Y estuve buscando, no encuentro nada. ¿Qué es esto? Ni siquiera tenía yo idea que esto existía.
Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más Michoacán. Incluso se le vincula con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que ha causado la muerte de soldados mexicanos, algo que al gobierno de México pues no le importa. La OFAC también está sancionando a los Viagras, una organización criminal con sede en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína. En su conflicto por el control de Michoacán, los Viagras se han aliado recientemente con el Cártel Jalisco, uno de los dos cárteles mexicanos principales responsables del suministro de fentanilo ilícito a Estados Unidos. Además, los Viagras han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de internet y exigió a un municipio local el pago por ellas bajo riesgo de muerte. Esto también aquí lo compartimos. Increíble, ¿no? Ya tienen hasta su propio Telmex. Los Viagras también han llevado a cabo secuestros y atacado a las fuerzas de seguridad mexicanas. Lo del sector agrícola. La extorsión criminal está particularmente extendida en el lucrativo sector agrícola y económico de Michoacán. Los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros involucrados en la cosecha y exportación de productos agrícolas como el aguacate, exigiendo pagos obligatorios a través de sus afiliados. Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de sufrir graves daños a la propiedad o incluso la muerte. En ciertas zonas donde varios cárteles se enfrentan constantemente por la influencia y control, las víctimas pueden ser objeto de múltiples pagos de extorsión. Funcionarios agrícolas estadounidenses incluso han recibido amenazas en los últimos años, lo que ha provocado, cuando interrumpieron las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos. Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación, la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas como parte de un esfuerzo más amplio para diversificar sus fuentes de ingresos. Y luego ya hablan de los particulares. Miren, creo que leyendo los nombres, estos ni siquiera pasan por el radar del gobierno mexicano. No los tocan. Tienen un nivel de protección. Por ejemplo, Juan José Farías Álvarez, ¿desde hace cuánto no sabemos que es un delincuente? El abuelo de Cárteles Unidos, es el jefe, dice la OFAC. En esa capacidad ha cometido asesinatos y traficado con drogas. Luis Enrique Barragán Chávez, alias Huicho el de los Reyes, líder regional de Cárteles Unidos, involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate. Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho la Quiringua, ha reclutado a exmilitares y policías de Colombia para Cárteles Unidos para enfrentar al Cártel Jalisco. Edgar Valeriano Orozco Cavadas, el Camoni, es un colaborador cercano del abuelo y supervisa a los sicarios de Cárteles Unidos. Vienen ahí las sanciones. Y luego lo de los Viagras, fíjense, la OFAC también sancionó hoy a 3 miembros de alto rango de los Viagras. Nicolás Sierra Santana, el gordo, años sabiendo que este tipo es un delincuentazo, nadie lo toca. Ramírez Bedoya le tiene especial consideración a este criminal. Es uno de los fundadores de los Viagras y líder histórico del grupo. Eladio Cisneros Flores, alias La Sirena, es un miembro destacado de la organización y estuvo vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles. César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, es un líder de los Viagras responsable del asesinato de un productor de cítricos. Bueno, vienen las órdenes ejecutivas por lo que están siendo sancionados. Y pues esto implica que nadie en Estados Unidos puede tener comercio o trato económico alguno con estos criminales. Con ninguno de ellos. En México no los tocan. Es increíble de verdad que se sepan la historia de pe a pa mejor en Estados Unidos y que Estados Unidos los sancione y en México no les hacen absolutamente nada. Esto me llama mucho la atención. Si alguien sabe a qué se refiere esto del Grupo de Acción de Seguridad Nacional, ¿qué son? Hay que me diga, ¿no? Voy a tratar de investigar porque nunca lo había escuchado en mi vida. Pero bueno, sancionados los Viagras y Cárteles Unidos, delincuentazos, como tienen de verdad al estado de Michoacán estos malnacidos. Ahí les dejo el video. Saludos, compas.